Buenas tardes. Es un día un poco triste, pero nosotros estamos gozosos, ¿verdad? El tema del mes es la iglesia como una comunidad de creyentes. Esta afirmación considero que es una de las que más nos identifican como iglesia. Pero es necesario comprender el significado de esta frase, la iglesia como una comunidad de creyentes, y todo lo que conlleva ser una comunidad de creyentes. Todos sabemos que la iglesia no es una institución, no es una organización ni un edificio. La iglesia es el conjunto de los redimidos. Esa es una realidad, una verdad que todos sabemos. Pero el hecho de que esté dentro de nuestras afirmaciones indica que esto para nosotros no es solamente un enunciado o una definición de iglesia, sino que viene a ser una realidad en la vida de nuestra iglesia. La iglesia del pacto enfatiza que la iglesia es un cuerpo de Cristo y por lo tanto debemos tener comunión unos con otros. Por otro lado, enfatiza que la iglesia es una familia de iguales, tal como el Nuevo Testamento nos enseña. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Enfatizamos también que tenemos la misma fe, el mismo sentir y que estamos unidos en amor. Todo esto viene a reflejarse en nuestro compañerismo, que es el tema del día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y en esta hora te pedimos tu dirección para meditar en ella. Señor, abre nuestro entendimiento para entender tu palabra y para comprender la importancia de la comunión entre nosotros. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La predicación del día de hoy está basada en el pasaje que acabamos de leer, 1 de Juan, los versículos del 1 al 7, y les voy a pedir que lo tengan abierto. El apóstol inicia su carta mostrándonos al personaje central de la misma, a Jesucristo. De Jesucristo nos dice varias cosas. Dice que Jesús fue desde el principio. Empieza en el versículo 1 diciendo lo que era desde el principio. Y hay una similitud de lo que mismo Juan escribió en el Evangelio de Juan, cuando habla del verbo de vida, que era desde el principio. En segundo lugar, dice que Dios se manifestó. Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Dios entra al mundo de los hombres y también dice que esa entrada fue real. Que Dios a través de Jesucristo adoptó la verdadera condición humana. Y finalmente dice que Jesucristo nos trajo la palabra de vida, la palabra que es vida y que trae vida, la palabra que puede cambiar la muerte en vida y la simple existencia en verdadera vida. Por otro lado, Juan, en los primeros versículos, deja claro que todo lo que va a decir en su carta es producto de su experiencia personal, que nadie se lo contó. Por lo tanto, él tiene autoridad de hablar sobre el tema porque son cosas que él oyó, que él vio, que él contempló y palpó con sus manos. Juan dice
que escuchó a Cristo. Por lo tanto, él no va a hablar de opiniones o de especulaciones ni de conjeturas, sino que va a hablar de la palabra del Señor y que va a dar un mensaje de Jesucristo a quien él escuchó personalmente. Además dice que no solamente vio a Cristo, sino que contempló sus hechos y su personalidad. Hay una diferencia entre ver, simplemente ver, y contemplar. Ver significa simplemente ver algo con los ojos del cuerpo, con nuestros ojos. Pero el verbo contemplar significa mirar no solamente con los ojos, sino con nuestra mente, con nuestro entendimiento. Mirar con detenimiento hasta captar algo del significado de esa persona o de esa cosa que observamos o que contemplamos. Juan dice también que sus manos tocaron verdaderamente a Cristo. Y nos recuerda cuando se presentó Jesucristo después de la resurrección, diciendo: tóquenme, vean que soy yo de carne y hueso. Insiste en que el Jesús que él había conocido era verdaderamente un hombre de carne y hueso, y no un fantasma de forma humana como algunos llegaron a afirmar. En los versículos 3 y 4 encontramos el propósito o propósitos de la carta. Dice el versículo 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Su propósito, en primer lugar, al escribir esta carta, es establecer comunión con los hombres y con Dios. Es decir, acercar a los hombres a Dios y acercar a los hombres entre sí. Un gran propósito para todo mensaje cristiano: lograr una verdadera amistad con Dios y entre los hombres. Y si continuamos leyendo la carta, podemos confirmar que efectivamente cumple con este propósito, porque Juan insiste en su carta una y otra vez que debemos amarnos unos a los otros. Y como ejemplo, ya Oscar nos habló de que Juan siempre habla del amor, ¿verdad? Vamos a ver algunos versículos. El capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y un último ejemplo en el capítulo 4, versículos 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Para Juan, el amor entre los hermanos es fundamental para la vida cristiana. No podemos llamarnos cristianos si no nos amamos unos a otros. El segundo propósito de la carta es traer gozo a los creyentes, y así lo menciona el versículo 4. Estas cosas os escribo
para que vuestro gozo sea cumplido. La esencia del cristianismo es gozo. El gozo de saber que hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados y que tenemos vida eterna. Juan habla del gozo, al igual que leímos allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, que en palabras de Jesús dice que su mensaje es para que tengamos gozo. El mensaje de Juan, entonces, tiene como propósito lo mismo que el mensaje de Jesucristo, traer gozo a nuestro corazón. Una vez que Juan ha establecido el propósito de la carta, entra de lleno al mensaje de la carta, en el versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Aquí hay varias cosas a considerar. El carácter de una persona está determinado por el Dios al que sirve. Ese Dios puede ser las riquezas, puede ser el poder, la imagen personal. Hay muchos dioses a los cuales muchas personas sirven. Y estas personas que sirven a esos dioses o a ese Dios en particular, pues están siempre hablando de esos temas. Si su Dios es la riqueza, hablará siempre de la riqueza, del dinero, y estará metido muy en ese tema. Son cosas que a él le interesan. Sus pensamientos están dominados por esas ideas que le obsesionan, y toda su personalidad girará alrededor de ese Dios al que sirve. Para los que servimos al Dios verdadero, es necesario conocer a ese Dios al cual servimos y adoramos, para tratar de ser como Él es, para vivir de acuerdo a sus preceptos y para que toda nuestra personalidad esté moldeada por ese Dios verdadero. Y por eso Juan nos habla de la naturaleza de Dios. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Decir que Dios es luz nos habla de varias cosas. En primer lugar, nos habla del esplendor, de la radiante gloria de Dios. Pero también nos habla de la pureza y de la santidad de Dios. Porque la luz es el auténtico símbolo de la pureza. No hay tinieblas que oculten algo negativo. La luz de Dios nos habla de su santidad. Una de las cosas más importantes de la luz es guiar y hacer fácil el camino. Decir que Dios es luz significa que Dios ofrece su guía, su luz a los pasos del hombre. Al igual que el barco se dirige hacia la luz del faro, el hombre debe dirigir sus pasos hacia la luz de Dios. Finalmente, la luz es también una gran reveladora. Fallas ocultas en las sombras quedan al descubierto con la luz. Así también, delante de la luz de Dios quedan a la vista las imperfecciones de la vida. La única forma de conocer la situación moral y espiritual del hombre es a través de la reveladora luz de Dios. El apóstol añade: y no hay ningunas tinieblas en él. Las tinieblas son lo opuesto a la luz. Las tinieblas ocultan lo malo, como ya dijimos hace rato. Las tinieblas hacen que el hombre se pierda. Las tinieblas es lo contrario a la vida cristiana.
En la Biblia, las tinieblas representan la vida sin Cristo, representan la existencia del hombre antes de encontrarse con Cristo. Dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y el Señor Jesús también convoca a sus seguidores allí en Juan capítulo 12, versículo 35, donde dice, para que andemos en luz, para que las tinieblas no nos rodeen, porque el hombre que anda en tinieblas no sabe a dónde va, anda perdido en el camino. Y llegamos a los versículos 6 y 7, los cuales nos hablan de cuál debe ser la respuesta del hombre ante ese Dios de luz, y también nos introducen al tema del día de hoy. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En resumen, para poder tener comunión con Dios y tener comunión unos con otros, debemos andar en luz y practicar la verdad. Vamos a ver qué significa esto. El hombre, para tener comunión con un Dios que es luz, debe andar en la luz. Si todavía anda en la oscuridad moral y ética de la vida sin Cristo, no puede tener comunión con Dios. La iglesia es una comunidad de personas que creen en un Dios santo y que es pura bondad. Por lo tanto, aceptan el compromiso de ser seguidores de ese Dios en su santidad y bondad. Eso no significa que el hombre debe ser perfecto antes de entrar en comunión con Dios. Significa que su vida será un esfuerzo constante por agradar a Dios, que tendrá una actitud de arrepentimiento cuando falle. El mes pasado hablábamos de Martín Lutero, de cómo él tenía un sentido profundo del pecado y de cómo la única forma en que él pudo encontrar la paz fue poner su vista en los méritos de Cristo y no en sus pecados. Es importante tener esa actitud de reconocimiento de nuestro pecado y de gratitud a Dios por su perdón. Juan dice también que debemos practicar la verdad. Dice que hay personas que se engañan a sí mismas diciendo que tienen comunión con Dios, pero andan en tinieblas y no practican la verdad. Para el cristiano, la verdad no es solamente una verdad intelectual, no es solamente un conocimiento de la palabra de Dios intelectualmente, sino que también es una verdad moral. No se trata de ejercitar la mente, sino de poner en marcha, como ya dijimos, toda nuestra personalidad. La verdad cristiana es una forma de vida influenciada por el Dios al que creemos y servimos. Existen los cristianos puramente intelectuales, que piensan que la Biblia es como un libro en el cual podemos encontrar mucha información, pero el cristiano no debe ver la Biblia como un libro para obtener información, sino un libro para ser
obedecido, no solamente estudiado, sino obedecido. Un libro que debe normar su forma de vida. La verdad entonces debe no solo descubrirse en las páginas de la Biblia, sino también obedecerse. La verdad vista de este modo da como resultado la comunión. Si los hombres realmente andan en la luz y practican la verdad, tienen comunión unos con otros. El cristianismo entonces significa comunión unos con otros. No podemos llamarnos cristianos si no tenemos comunión unos con otros. La comunión es la prueba de que realmente estamos en luz y estamos practicando la verdad. Koinonía es la palabra griega que se traduce en el Nuevo Testamento como tener comunión. La palabra koinonía tiene un amplio significado. El diccionario bíblico nos define koinonía como la relación dentro de la cual dos partes tienen una cosa en común. Como cristianos tenemos muchas cosas en común. La Biblia nos dice, tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Hay muchas cosas que nos unen. Por lo tanto, los miembros de la Iglesia de Cristo debemos estar unidos, tener un mismo sentir. Esto es lo que debe caracterizar a la Iglesia verdadera. Nuestro Señor Jesucristo, en su oración intercesora, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Jesucristo en esta oración está pidiendo por la Iglesia del futuro, por nosotros, por la Iglesia del Dorado. Le está pidiendo que sus discípulos y por los que han de creer por la palabra de ellos, y pide que seamos uno, que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca a Jesucristo. El mundo debe percibir el verdadero valor del cristianismo a través de nuestra unidad. Y nos da gusto decir que muchas veces escuchamos a personas que vienen a visitarnos y nos dicen que aquí se sienten contentos porque ven el compañerismo que hay entre nosotros y porque se les saluda y se les toma en cuenta. Creo que está fallando el sonido, ¿me escuchan bien? Sí. Entonces ese es el ambiente que debe existir entre nosotros. Un ambiente de unidad espiritual. La única forma que la Iglesia puede alcanzar sus objetivos de anunciar el Evangelio y procurar el crecimiento espiritual de los creyentes es estando unidos. La unidad espiritual estimula el crecimiento personal. Cuando nos reunimos en el culto, cuando nos reunimos con otros hermanos en un mismo sentir para estudiar y meditar en la palabra de Dios, el objetivo no es únicamente aumentar nuestros conocimientos de la palabra, sino, ante todo, crecer espiritualmente. Ese debe ser nuestro objetivo cada vez que nos reunimos, ya sea en el culto, en una reunión de oración, en un curso de escuela dominical o en un estudio bíblico en casas. Crecer espiritualmente. Pero la koinonía, para ser efectiva, no debe quedarse únicamente en el terreno espiritual.
sino que debe trascender a lo práctico, a las buenas obras. El apóstol Pablo exhorta a los filipenses diciéndoles: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir, unánimes, sintiendo una misma cosa. Una descripción fantástica de la comunión, de la unidad que debe haber entre los creyentes. Si estamos unidos en Cristo, debemos mantenernos en unidad fraternal. No podemos estar unidos a Cristo y desunidos con nuestros semejantes. Las relaciones que tenemos con nuestros semejantes es un indicio de cómo está nuestra relación con Cristo. El amor cristiano debe conservarnos en unidad. El amor ágape debe llevarnos a desear el bien de los demás, a dejar a un lado el egoísmo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, dice en Gálatas 6, versículo 2. Y leímos allí en 1 Juan 3, 17: pero que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Los primeros cristianos entendieron muy bien esto y compartían todas las cosas que tenían. La iglesia de Cristo sigue siendo la misma de aquellos primeros cristianos. Tal vez no podamos compartir todas las cosas porque las circunstancias han cambiado, pero podemos apoyarnos mutuamente, no solo moralmente, sino también en forma material, ayudarnos en las pruebas, en las necesidades, en las enfermedades. Eso es en la práctica lo que significa tener comunión unos con otros. Y finalmente, para terminar, hay algo en el versículo 7 que creo que no debemos pasar por alto. Dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz y si practicamos la verdad, no solamente tendremos comunión unos con otros, sino que día a día somos purificados por la sangre de Cristo. Somos purificados del pecado. Esta es una declaración que debemos apropiarnos personalmente. Significa que todo el tiempo, constantemente, la sangre de Cristo debería estar desarrollando un proceso purificador en la vida de aquellos que realmente se esfuerzan por vivir la vida cristiana, de aquellos que realmente se arrepienten de sus pecados y se sienten mal cuando fallan y acuden a Cristo para pedir perdón. Como dice allí en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para el cristiano, entonces, no debe haber estancamiento. Debemos cada día superarnos espiritualmente, ser cada día mejores, gracias a ese proceso purificador que Dios ejerce sobre nosotros. Hemos intentado en esta tarde, resaltar la importancia de nuestro compañerismo. El apóstol Juan
nos dice que la comunión entre los cristianos es una prueba de que realmente estamos siguiendo la luz de Dios y que practicamos la verdad. Hemos dicho también que el compañerismo es necesario para nuestro crecimiento espiritual en lo individual y como iglesia. Damos gracias a Dios por nuestra iglesia del Dorado, porque tratamos de ser verdaderamente una comunidad de creyentes. Por eso decía en un principio que esta afirmación es una de las que más nos identifican como iglesia. Es cierto que tenemos muchas comidas y a veces nos critican por eso. Es cierto que después del culto compartimos el café, que casi en todas nuestras actividades hay comida, hay compañerismo, hay comunión. Pero eso no es porque seamos muy sociables, sino porque estamos practicando la coinonía, el compañerismo de que nos habla el Nuevo Testamento. Recordemos entonces que nuestro compañerismo es parte de la vida cristiana, es un mandato de Dios y es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Gracias. Podamos crecer en ese compañerismo para poder dar testimonio de nuestro crecimiento espiritual también. Ahora, vámonos también en comunión con una sola voz para alabar a nuestro Dios.